Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues arrancamos con la primera entrevista de la mañana, ¿no? Nos vamos a dar un salto para hablar con Nicolás Díaz Chico, como antes le comentaba. Él es catedrático de Fisiología, catedrático emérito de Fisiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y últimamente, pues las últimas veces que hemos hablado con él, siempre son con presentaciones de libros. Yo no sé dónde saca el tiempo, pero cada vez tiene más libros. Así que su último libro que se está presentando esta semana, pues lleva por título Corazón Desnervado. Vamos a hablar porque es una historia muy interesante, muy guapa, que él, pues de alguna manera, la centra en una etapa histórica de este país y bueno, y a partir de ahí pues escribe esa historia que él piensa que podría estar centrada y lo que podían pensar sus personajes en ese momento. Vamos a saludarlo. Nicolás, buenos días. Buenos días, amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí, como decía mi padre, dice ¿cómo estáis? Dice, sentado. Pues aquí en la capital mundial de la décima por un día, que es Fasnia. No, sí. Estamos aquí esperando el 8º Festival Pepe Urbano, que será esta tarde-noche. Así que estamos encantados. ¿Cómo dijiste? Me gustó esa definición, la capital mundial por un día. La capital mundial de la décima por un día. Eso, de la décima por un día. Está bueno, ¿viste? Pepe Urbano, el 8º Festival. Es verdad. Luego vamos a hablar con Sonia García acerca también del tema de esas jornadas etnográficas que bueno, que se han desarrollado y se siguen desarrollando, ¿no? Y bueno, ya contigo también hemos hablado acerca de la figura de Pepe Urbano, pero en esta ocasión vamos a centrarlo un poco en tu libro, ¿no? Tu libro Corazón Desnervado, que tiene un comienzo, me parece a mí súper interesante, porque tú un día le preguntas a tus alumnos que cómo fue, que si sabía, que si sabía quién era Juan Negrín en el hospital, ¿no? ¿Cómo es el tema? No, el tema es el siguiente, Juan Negrín fue un grandísimo fisiólogo, creador de una estupenda escuela científica, entre las que estuvieron, de la que salieron, por ejemplo, el premio Nobel Severo Ochoa. Y a Juan Negrín, por méritos, digamos, de investigación y de aportación a la medicina, se le dedicó el Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas. Entonces, yo doy clase de medicina, pues, llevo medio siglo dando clases de fisiología en medicina, y un día se me ocurrió eso, preguntar a los estudiantes en clase si sabían por qué se había dedicado a aquel hospital a esa persona, a Juan Negrín. Y nadie levantó la mano, nadie sabía quién era Negrín ni por qué se le había, en fin, dado su nombre a aquel hospital tan importante. Así que a partir de ahí empecé a pensar que quizá sería necesario hacer algo para que las nuevas generaciones intentaran acercarse a aquella magnífica época de la investigación que se llama la Edad de Plata de la ciencia española, y la edad en general de la cultura española, porque coincide también con la generación del 27, ¿no? Yo creo que ahí hay un desconocimiento enorme de su figura, de su valor histórico, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista científico, y se me ocurrió que en lugar de hacer, pues que un relato histórico como diría yo, un ensayo sesudo y tal, que no, eso desde luego los estudiantes no lo leen, se me ocurrió hacer una novela porque me parece que de ese modo los personajes dialogan entre sí, ponen de manifiesto sus contradicciones y su forma de ver la vida, cada uno frente al otro, defienden sus posiciones, y de esa forma es mucho más interesante y mucho más atractivo para la gente joven, que creo que por ahí podría llegar a conocer bastante bien esa generación, porque no dejo de hablar de políticos y de científicos de aquella época. Claro, es un poco también la línea, Nicolás, de, por ejemplo, en otras obras tuyas también anteriores, de que de alguna manera, por ejemplo, a la luz del Quinqué, es decir, que te centras en un momento, ¿verdad? Y luego yo creo que de esa fórmula llega muchísimo más porque pues se transmite también de otra manera. En este caso es la historia, pero la cuentas metida dentro de tu visión, ¿no? De ese cuento, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí, pero siempre tienes que restringir. A ver, una novela sobre esa época y sobre esos personajes puede tener 1000 páginas, pero eso tampoco lo lee nadie. Después claro. Eso es perder el tiempo, eso no llegas al sitio que tienes que llegar. Entonces, la cuestión fue centrar la novela en un periodo muy concreto.
que era la época peor ya de la época de la República, cuando se estaba perdiendo la guerra, estaban ya en plena batalla del Ebro, y a Negrín se le ocurre irse a un congreso internacional de fisiología a Zúrich en agosto del 38, ya te digo, en plena guerra civil y ya en la batalla del Ebro en pleno desarrollo, y nadie entendía por qué, nadie entendió muy bien nunca por qué se quiso ir allá. La razón era que tenía dos objetivos. Uno, volver a hablar con los científicos que podían ayudarle. Había en la novela se tratan varios personajes, uno de ellos, por ejemplo, es Walter Cannon, que era el fisiólogo más importante de su época, era la persona que era catedrático de fisiología en Harvard, y a su vez era también presidente del Comité Médico Americano de Ayuda a la Democracia en España. Y no sé si, para quienes hayan visto el programa, la serie de Los pacientes del doctor García, se ve que el doctor García justamente se ocupa al principio de la serie de hacer transfusiones a los heridos que han perdido mucha sangre en el frente. Bueno, pues esas mochilas portátiles de transfusión, que era una novedad completa en aquella época, hace ya casi un siglo, ¿no? Y en aquella época quien las enviaba a España era justamente este Comité Médico de Ayuda a la Democracia Española, que encabezaba el doctor Cannon, que eran fisiólogo y amigo de Negrín y de todo el grupo de su laboratorio. De modo que en la novela lo que hacemos es un poco cómo se desarrolla todo, es decir, un poco cómo llegaron a ser tan amigos él y Cannon, cómo en una visita que hizo a España este gran investigador, y después que no hizo falta decirle nada para que él mismo se pusiera las pilas para recaudar fondos de la sociedad civil americana y mandar fondos para el Frente Republicano en forma de material médico, ambulancias, equipos de transfusión, equipos médicos de todo tipo, incluso médicos y enfermeras para entrenar a los locales para tratar las heridas, etcétera, ¿no? De forma que eso le da, eso más las entrevistas que tuvo con personalidades científicas y políticas internacionales le da una dimensión, yo creo que universal a esta novela, porque no es una cosa local, no es una cosa restringida a España, no es solo entre españoles, es mucho más que eso. Y ha sido quizá un poco bastante ambicioso, pero creo que he podido condensar en menos de 300 páginas una novela razonablemente amena, espero, y bastante, digamos, fiel a lo que fue aquel episodio histórico tan dramático, y que de alguna manera, en fin, no dejamos de ver tintes en la España actual de las cosas que acabaron en aquella tragedia, ¿no? Es tremendo. Mira, de alguna manera son, habías comentado tú que son como, son, ¿no? En fin, científicos que acaban realizando política, ¿no? Sí. Esto es una cosa muy curiosa porque Negrín se formó en Alemania y los alemanes lo consideraban uno de los suyos siempre, ¿no? Y se vino para Madrid el año 1916 que Ramón y Cajal le creó un laboratorio de fisiología justo en la planta baja de la residencia de estudiantes, con lo cual pudo interactuar con toda la intelectualidad de la generación del 27, con Dalí, con Lorca, con Buñuel, en fin, con todo este equipo, ¿no? Y ahí creó un magnífico equipo de investigadores, entre los cuales hubo varios canarios muy, muy interesantes. Hay un José Domingo Hernández Guerra, que era de Tejeda y amigo suyo, hay en fin, tinerfeños, herreños, en fin, ya te digo, fue muy interesante, ¿no? Pero lo curioso del caso es que, claro, él, como era un investigador bien formado a nivel internacional, lo que hizo fue proponer a los suyos que fueran a visitar y a aprender en diferentes lugares, con lo cual, por ejemplo, José Domingo estuvo como en 5 de los más importantes laboratorios que había en Europa en aquella época. Hablaban 2 o 3 idiomas, eran gente muy culta, gente muy preparada y científicos de primer nivel, con lo cual, cuando llegó el momento de que Negrín tuvo que aceptar la presidencia de la República, la presidencia del gobierno de la República, era como Pedro Sánchez, no como el rey, ¿sabes? Sí. Entonces, en aquella época, pues, lo que hizo fue tirar de la gente que tenía. Y, por ejemplo, entre sus jefes de gabinete eran un farmacólogo, García Valdecasa, y un canario que era fisiólogo también, que era Blas Cabrera Sánchez, hijo del famoso físico lazaroteño. Y a su lado también para llevar a cabo misiones comprometidas, pues eligió a un amigo suyo que era epidemiólogo, que se llamaba Marcelino Pascua, que fue embajador en
en Moscú y también embajador en París, y quien le acompañaba más en todo el tiempo en toda la asignatura era Rafael Méndez, que era otro farmacólogo que se formó con él, y que en realidad Méndez ya era catedrático en aquella época, era catedrático de Sevilla, pero en fin, se unió a él y estuvieron juntos toda la guerra, estuvieron ahí. Entonces, de esa interacción entre política y ciencia es donde saco el meollo de la novela, donde se ve que personas que no tenían la menor intención de entrar en política acaban metidos hasta el corvejón en un follón de mil pares de narices, porque no había otra forma de llamarlo. Es verdad. Mira, Nicolás, y dices tú que bueno, que Negrín sabía que, digamos, que el conflicto no iba a ser solamente nacional, que de alguna manera pues aquello iba a derivar en confrontaciones bélicas mucho más importantes, ¿no? Mira, yo creo que la personalidad de Negrín es tan rica, tan variopinta, tan variable con los años, que daría para escribir 5 novelas que parecerían todas un personaje diferente, ¿no? Fíjate una cosa que es importante. El Negrín, contra viento y marea, es decir, en contra de la opinión de la mayoría de los que le apoyaban en el Parlamento, que eran socialistas, nacionalistas, etcétera, y por supuesto, en fin, en contra del propio Azaña, que era el presidente de la República, él estaba convencidísimo de que la ambición de los nazis por expandirse hacia el este los iba a llevar a una guerra inevitable con Francia y con Alemania con el tiempo. Lo que pasa es que ni Francia ni Alemania estaban muy interesados en entrar en guerra, y nunca le prestaron el apoyo que hubiera sido suficiente para salvar la República, pero ellos no, pues, en fin, por presiones de diversos tipos, por vaguedades, por inseguridades, tal vez porque se sentían inferiores al propio ejército alemán, por la razón que fuera, no le prestaron el apoyo. Y él, contra viento y marea, sostuvo que la guerra de España no era una guerra local, era el principio de una gran guerra mundial de tintes terroríficos, como efectivamente el tiempo le dio la razón. Es verdad. Y casi su idea era intentar prolongar la guerra en España hasta empatar con el desencadenante de la guerra mundial, que le faltaron 4 meses, vamos, para que tuviera razón. Pero al final ocurrió lo que él decía que iba a ocurrir. Lo que pasa es que para entonces ya estaba todo perdido en mal asunto. Incluso dentro de los propios fue tan grave el asunto que le dieron un golpe de Estado dentro de las propias filas republicanas, y él se tuvo que marchar. O sea que ahí acabó el tema. Y una vez que terminó la guerra, el último capítulo de la novela lo situó en un viaje que también ocurrió, que fue un viaje que hicieron Méndez, Negrín y Pascua a visitar iban para otro sitio, iban para México, ¿no? Pero hicieron escala en Nueva York y fueron a visitar a Cannon en Harvard. Y ahí Cannon, desde la estatura científica que tenía como el magnífico fisiólogo que fue, más el compromiso que tuvo con la República, le hace las preguntas que tú y yo y cualquier persona que esté interesada en la historia le hubiera hecho a estos 3 personajes que fueron tan importantes en el devenir de la guerra y en el final de la República, ¿no? Y no les tiene mucha piedad, es decir, ahí los examina a fondo, y esto por qué, y aquí qué ocurrió, y qué pensabas cuando hiciste tal cosa, no barajaste otras alternativas, en fin, todas las preguntas que se nos podrían ocurrir, ahí están. Me costó tanto escribir el último capítulo como toda la novela. De alguna manera, Nicolás, es también como una continuación a tu primera, porque ya ese trabajo acerca de Negrín hace años que también publicaste junto con otro compañero, ¿no? Acerca de Juan Negrín. La primera biografía de Juan Negrín que se publicó en España la publicamos hace ya el año 96, hace algunos años. Con Tuñón de Lara, que para quien la gente de mi generación lo tendrán como referente, porque era el periodista que publicaba en Triunfo y era un maravilloso periodista, historiador, una persona de izquierda, en fin, que publicaba lo mejor que se publicaba en aquella época, que eran los años finales de los 60 y principios de los 70, por ahí empecé a interesarme en política. En aquella época, o sea, esa biografía que se llama Negrín, el hombre necesario, la publicamos 3 personas, Tuñón de Lara, Ricardo Miralles, que son 2 historiadores, y yo que hice la parte científica. El que primero que se leyó la tesis de Negrín y todo su trabajo fui yo. Y el trabajo yo creo que quedó bastante bien. Lo que ocurre es que ese trabajo termina justamente en la batalla del Ebro, casi donde empieza este.
De modo que no solo una continuación en la historia, sino también en la propia biografía de Negrín y cómo se desarrollaron las cosas a continuación, que es bastante interesante, sí. Nicolás, ahora por eso que estás comentando, lo de la batalla del Ebro, ¿tú sabes la historia de un vecino nuestro que contaba, siempre se contaba esa frase, ¿no? Con decirte que vengo del Ebro, ¿no? O sea, era como venir del Ebro como si ahora nos dijera, mira, vengo del infierno, ¿viste? ¿No? Alfonso de Juan Vista, más conocido por Reputo. Sí. Creo que había como eso recuerdo, no sé, de comentar eso, que había como una formación militar y él se metió en medio, y cuando le fueron a decir algo, él dijo eso, ¿no? O sea, que dijo, que vengo del Ebro, coño, joder. Pues. Ahí hubo de todo, es muy complicado, esa batalla fue muy complicada. Sí, complicada. Por ejemplo, otro paisano nuestro que era Juan Tejera, lo cogieron prisionero los republicanos y lo tuvieron prisionero hasta el final de la guerra, y cuando al final pues en fin, las tropas que lo cuidaban desertaron y se fueron, lo dejaron allí tirado en un descampado, y nada, él se fue a unirse con los grupos a los cuales él había servido, que era el frente del movimiento. Entonces resulta que cuando lo pillan lo consideran que era un traidor, un desertor, vamos, y lo hicieron otra vez. Qué cosa. La historia da para mucho. Sí. Claro. Mira, Nicolás, entonces podemos estar hablando de que es que yo creo que la parte que acabas de descubrir, en fin, de plantear sobre la mesa el tema de Negrín, no sé, se me ocurre a mí pensar que Negrín es ese gran desconocido. ¿Por qué no? Porque es una vez más, se vuelve a repetir la misma historia. No conocemos nuestros faros, la gente que ha hecho tanto, no lo desconocemos. ¿Por qué es lo que pasa? Fíjate tú lo que estás comentando. Es decir, que gente que llega, por ejemplo, a la universidad, digamos, una cierta élite de arriba, y sin embargo, desconocemos quién es Juan Negrín, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Yo te digo una cosa, mira, en casa de mi padre, mis dos tíos mayores todos ellos eran republicanos, pero mis dos tíos mayores eran muy próximos a Emiliano Díaz Castro, que fue diputado en Cortes y era de Fasnia, ¿no? Era primo de ellos, ¿no? Entonces, estos dos eran muy activos y los dos fueron a parar a Faife. Mi padre estaba haciendo el cuartel, haciendo la servicio militar en Gran Canaria en esa época, y estaba presentando armas cuando Franco pasó por delante de él para coger la falúa e irse a Tetuán, ¿no? Uh-huh. Y después al frente, el primer barco que le tocó ir era el artillero, el primer barco que fue con tropas canarias para allá, fue él para allá. Y entonces ya le pegaron un tiro un francotirador le disparó y lo hirió en el frente de Madrid. Tuvo como 6 veces entre la vida y la muerte. Fíjate que le atravesó el pulmón la bala, le salió por la espalda, y en una época sin antibióticos sobrevivió. O sea, que era fuerte como un caballo, ¿no? Y el hermano más pequeño pues se fue voluntario del lado de Franco. Imagínate tú, mi madre. Mi abuelo, pero eso no es en la casa de mi padre solo. O sea, en todas las casas ocurrían cosas parecidas. Fue una división tan brutal que ellos después, las atrocidades que vivieron debieron ser tan grandes que nadie contaba nada de lo que ocurrió. Ni silencio amordazado, ¿no? Callado, ¿no? Claro. Callados porque estaban aterrorizados, porque no querían hablar de aquello. La vivencia debió ser tan terrible que no querían hablar. De modo que tal. Eso por un lado, y por otro que tampoco Negrín dio muchas facilidades. Él al final de la guerra terminó con una depresión horrible, y ahora estamos empezando a conocer las cosas que pasaron porque su nieta está aportando documentación que él había guardado pero que nunca había sido desvelada. Ahora cuando estamos empezando a saber de lo que ocurría. Fíjate que eso fue hace ya pues más de 80 años. O sea que... Qué bueno, Nicolás. Nicolás Díaz, catedrático, que empezó a escribir en un pizarrín, ¿no? Y aparte de todo lo que se ha dedicado al tema de la literatura, ¿no? Y bueno, Cuentos a la luz del Quinqué, ahora esta de Corazón desnervado, Hotel de las Glicinas. Andrés, tú obviamente estás lanzado hacia el mundo, ¿eh? Bueno, vamos a decir que casi todo esto ha ocurrido después de la pandemia. Así antes estaba demasiado ocupado. Claro.
He sido toda la vida un currante, pero he estado en investigación y en docencia, o sea, no he tenido tiempo para escribir. Y después de viejo he aprendido, lo cual significa que nunca es tarde para aprender ni para echarse a Mira, perder. te voy a contestar con una... ¿Oíste? Te voy a contestar. El otro día estuve en el concierto de Joaquín Sabina, ¿no? Y esa canción que él dice, a mí no me esperes en Benidorm con el inserso. A mí no me esperes en Benidorm con el inserso, ¿no? Entonces yo creo que tú vas también por esa línea. Mira, ya se nos fue el tiempo, Nicolás. Yo sí quiero aprovechar dos cositas que me parece que son importantes. Uno, si quieres dar una pequeña reseña, que yo luego también lo hablaremos con Sonia, pero bueno, del festival de esta tarde. Y otra cosa importante que quiero tocar aquí, y es el tema de los Juanes, que nos cuentes un poquito. ¿Qué es eso de los Juanes? Darle una oportunidad por una vez de que se conozca el tema ese, que a mí me parece súper interesante, de cómo un grupo puede funcionar tan bien y a lo largo de tantos años. Venga. Bueno, pues es un poco vamos a ver, esto era, empiezo por la última, ¿no? Por los Juanes. El origen histórico empieza en aquella época cuando íbamos a la procesión de Semana Santa, que salía de la iglesia, se subía por los Morros Vivos, y al llegar a la carretera del sur, pues había un sitio allí que le llamamos La Cortada. Entonces los de nuestra época, teníamos 16 o 17 años, tal vez por esa época, nos íbamos quedando atrás, nos juntábamos allí 15, 20, 25, yo qué sé ni cuántos éramos, y éramos todos de la misma edad, porque siempre hemos sido bastante camaradas de esa época, y desde entonces nos veníamos a la bodega de mi padre en aquella época, que era un poquito más arriba, o sea, estaba alejada como para tener intimidad y cerca como para venir caminando, o sea, que era una combinación buena. Mi padre nunca nos restringía el acceso a... Qué bueno, a sí. Y ahí nos juntamos y empezamos. Eso debe ser en el año 66 o por ahí, y mañana tenemos otra reunión. O sea, que mi madre, cada año lo hacen. Pero mañana tenemos otra reunión. O sea que no sé cuántos quedaremos ya, pero algunos se han ido yendo y tal, pero otros han sido incorporados. O sea que ahí, no creo que somos menos de 50, ¿sabes? Claro, pero me parece alucinante que de aquella y La Cortada y tal, o sea que del año 60 y tanto, todavía sigan en la historia. Me parece que, además, creo que es un modelo que me encantaría que otros lugares también lo copiaran, ¿no? Que vamos, me parece interesantísimo, ¿no? Seguramente existirán otros sitios, pero la continuidad que está tenido ha sido extraordinaria, porque ya te digo, o sea, mientras excepto cuando estuve en Estados Unidos y algún año que no pude por la razón que fuera, yo creo que no he faltado casi nunca. De las 60 veces, pues 50 por lo menos he estado o más. Qué bueno, qué bueno. Y lo otro que me preguntabas tenía que ver con del cartel de esta tarde, de Pepe Urbano. Bueno, esta tarde tendremos un festival magnífico, como todos los años. Fíjate que se suelen juntar más de 1000 personas y yo creo que aguantan 4 horas o más escuchando los improvisadores. Claro, son capitaneados nada menos que por el gran Gerard Rodríguez, que es el hijo adoptivo de Fagnia, la persona que puso en marcha toda esta historia a raíz de la presentación del libro de Fran Díaz sobre Pepe Urbano. Y a partir de ahí él decidió que Fagnia era un sitio bueno para hacer esas cosas. Yo creo que no hay ningún festival en Canarias que junte tanta gente como aquí. Y este año tendremos 2 chilenas, que no me acuerdo su nombre, que son magníficas braceadoras. Vendrá el Colorado, todos los músicos de siempre, vendrá Expedito, vendrán los decimistas más importantes de Canarias, Eduardo Duque, más los locales, que son, ahora mismo tenemos un equipazo aquí también, de gente muy joven que se ha ido formando en torno a David Díaz en el colegio Guajara, que me parece que lo más importante que tiene Fagnia con diferencia es ese colegio. Y el otro día hicieron un festival de décimas y la ganadora es una chica de 14 años absolutamente maravillosa. Vamos, emocionante las cosas que escribe y cómo lo hace de bien, fantástico, vamos. Yo creo que hay una cantera extraordinaria y eso, en fin, es la semilla de Pepe Urbano que ha ido germinando. Increíble. Fíjate que Pepe Urbano desapareció en el año 62, murió en 62. En 2015 fue el primer festival, cuando presentamos el libro, y a partir de ahí ha sido todos los años cada vez mejor, cada vez con más éxito, o sea que todo va muy bien. Estamos felices de escuchar otra vez 4 o 5 horas esta tarde de improvisación de Qué bueno, qué bueno. Pues nada, el tenderete esta tarde y mañana continúa con los Juanes. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, hombre, y ya seguimos hablando. Venga, muchas gracias a ti. Venga, gracias, chao. Adiós.